clase? ¿Todas o las últimas? Yo tengo guardadas solo algunas, no todas. Ok. Yo tengo la mayoría, maestra. Ok. Lo que pasa es que una de sus compañeras va a estar faltando unos días y para que le compartan porfa las grabaciones. Es Teresa, no sé si la conozcan. Pero ya si me ayudan con guardar las grabaciones y luego se las No compartimos. se preocupe, yo se las comparto, no hay problema. Muchas gracias, Brenda. Te agradezco. Ok. Muy bien. Ok. Entonces vamos a resolver un ejercicio. Muy bien. ¿Ya ven la pizarra? Sí, maestra. Ok, muy bien. Vamos a resolver nuestro último ejercicio de este tema. Y no se los mandé. Entonces lo voy a editar y lo voy a escribir, ¿sale? Para que lo anoten. Es el que, bueno. Ok, entonces dice, se mezclan 4 mol de nitrógeno, N moles de hidrógeno y 8 menos N moles de oxígeno. A una temperatura de 300 Kelvin y una atmósfera. Ok, inciso A. Escriba una expresión para calcular la energía de Gibbs. De Gibbs. Inciso B. Calcule el valor de N para el valor de energía de Gibbs mínimo. Y C. Calcule el valor de la energía de Gibbs en el mínimo, ¿sale? Maestra. Ajá. Dime. Ah, no, perdón, es que en el B es calcula el valor de N, Ajá. ¿verdad? Ah, ok. Perfecto. Pensé que decía lo mismo. Ah, no, arriba pide para N y abajo ya como tal el valor de la energía de Gibbs, ¿sale? Ok.
Ok. Muy bien, entonces vamos a comenzar a extraer los datos. Entonces, lo que les da son números de moles, ¿sí o no? Les voy a poner de este ladito. Ok, entonces por aquí lo primero que nos da es el número de moles del nitrógeno, ¿sale? De 4 mol. Luego también nos da el número de moles del hidrógeno, ¿sale? Nos dice que vale n mol, ¿sale? Es decir, un número n. ¿Cuánto vale? Pues quién sabe. Otro dato que tenemos es el número de moles de oxígeno, que vale 8 menos n, también mol, ¿sale? Que también es un número. Y por ahí nos da la temperatura, 300 Kelvin, y la presión. Ok, y bueno, vamos a hacer aquí un cambio de nomenclatura. Como nosotros escribimos con n el número de moles y aquí nos está manejando como que n es una constante, entonces para no confundirnos vamos a cambiar esa n que es constante por la letra que les gusta, qué letra quieren que le pongamos. Lo vamos a ponerle por la letra e, ¿sale? Ustedes se pongan en lo que quieran. Entonces este de aquí sería 8 menos e, ¿sale? Entonces aquí, este sería una e. Bueno, déjenme le borro. Bueno, lo voy a poner así, n igual a e mol. Haciendo el cambio de nomenclatura y abajo sería 8 menos e mol, ¿sale? Para no confundirnos nada más. Ok. Y bueno, entonces aquí en el inciso B lo que estaríamos buscando en realidad en lugar de la n sería la e. ¿Sale el valor de esa constante e? Ok. Ok. Entonces el inciso A nos pide que obtengamos una expresión que permita calcular la energía de Gibbs, ¿sale? El inciso B nos dice que calculemos el valor de la constante E para el valor de G mínimo, ¿sale? De la energía de Gibbs mínimo. Y el inciso C simplemente nos está pidiendo que calculemos cuánto vale la energía de Gibbs en el valor mínimo, ¿sale? Eso es lo que estamos buscando en este caso. Entonces vamos a comenzar por calcular aquello que sí podemos de forma directa, ¿sale? Como conocemos los números de moles, podemos calcular las fracciones molares, ¿sí o no? O si bien no las podemos calcular, al menos las podemos expresar, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a escribirlo. No, déjenme poner la línea divisora. Ok. Vean, bueno, nosotros sabemos que para calcular las X, Y es necesario conocer el número de moles de Y entre el número total de moles, ¿sale? Entonces, en nuestro caso, el número total de moles está compuesto por el número de moles de nitrógeno, de las tres sustancias que tenemos, ¿sale? De hidrógeno y de oxígeno, ¿sale? ¿Cuánto vale cada uno de estos? Pues el número de moles de nitrógeno vale 4 mol, más el del nitrógeno vale E mol. Me voy a acercar acá, ¿sale? ¿Y cuánto vale el número de moles de oxígeno? 8 menos E, ¿no? Sí, 8 menos E. Menos E mol, ¿sale? Entonces, desarrollando y sumando lo que se pueda sumar y pues los términos semejantes, ¿sale? Tenemos que son
4, 10, 11, 12 moles, ¿sale? Vean que la C se les eliminan, ¿sale? Esta, por ejemplo, este es 1 positivo y aquí tienen 1 negativo, entonces esta E se elimina y simplemente nos queda una suma de números 4 más 8 mol, ¿sale? Entonces es el número total de moles, por lo tanto podemos calcular la fracción molar del nitrógeno. ¿Cuánto valía el número de moles del nitrógeno? Que sería entre el número total, ¿vale? Entonces es 8 mol, ¿sí o no? No, ¿cuánto? 4. 4. 4. Sí, 4, perdón. 4 mol entre 12 mol, ¿sale? Entonces esto sería 4 sobre 12. Lo vamos a dejar así expresado, ¿sale? Ya si quieren lo ponen en decimal. Por otro lado tenemos la fracción molar del hidrógeno, que sería el número de moles del hidrógeno entre el número total, ¿sale? ¿Cuántos moles de hidrógeno tenemos? ¿Verdad? Mol. Entre 12 mol, que es el total, ¿sale? Que tenemos aquí arribita. Entonces esto nos va a quedar como E sobre 12, ¿sale? Y la última fracción molar es para el oxígeno. Sería el número de moles de oxígeno que pues conocemos entre el número total. El número de moles de oxígeno vale, ¿qué? 8 menos ¿qué? Menos E, ¿verdad? E. Mol. Entre los totales, que ya sabemos que vale 12, ¿sale? Entonces, los moles se nos eliminan y nos queda simplemente 8 menos E entre 12, ¿sale? Esas son las fracciones. Maestra, ¿le podría subir un poco o hacerlo más chiquito? Sí. ¿Ahí en lo negro? Sí, gracias. ¿Ya terminaron de copiar? ¿Quieren que me regrese a alguna otra parte o van bien con la copiada? Déjenme marco esto. Todo bien, maestra. Ok, Bien, maestra, sí. muy bien. Sale. Entonces, a ver. Bueno, pues esto en negro es lo que podemos deducir de lo que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, estamos hablando de que estamos trabajando en un proceso. ¿Será un proceso isotermo e isobaro? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque no mencionan si la temperatura o la presión cambian. Entonces podemos suponer que la temperatura y presión son constantes. Entonces esto nos va a ayudar a simplificar un poco las cosas, ¿sale? Y ahora sí, lo que nos está pidiendo el inciso A es que escribamos una expresión para G, ¿sale? Entonces, para empezar, pues tenemos que partir de la forma general de la ecuación. Ah, antes de eso, a ver, vamos a platicar un poquito del ejercicio en general, ¿sale? Entonces, vean que aquí este ejercicio estamos tratando con una mezcla, ¿sale? Vean que es una mezcla de 3 componentes que tiene nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, ¿sale? Entonces estamos hablando de 3 componentes. Entonces, como estamos tratando con mezclas, la forma más sencilla de trabajar esto y de imaginárnoslo es como lo hicimos en el anterior. Al inicio nos vamos a imaginar que tenemos el sistema
con fronteras rígidas en el estado, no sé, llamémosle inicial, ¿sale? O 1, como le quieran poner. Y luego estas fronteras se expanden hasta un estado final en el que tenemos n, el número total de moles. Tenemos n cantidad de hidrógeno, n cantidad de oxígeno y n número de moles de, ¿qué me falta? Del nitrógeno, ¿sale? Entonces vamos a asumir que aquí el número de moles iniciales es 0 y acá pues tenemos un NT, que sería el número de moles finales, que bueno, le pongo T para que concuerde con la nomenclatura que pusimos aquí arribita, ¿sale? Pero se refiere al estado como 2, ¿sale? Entonces igual, si aquí no hay materia, esto significa que G vale 0 en el inicio, ¿sale? O G1 como le quieran llamar. Y aquí sí tenemos N cantidad de materia, específicamente nosotros ya sabemos que tenemos 12 mol, ¿sale? Entonces, esto significa que hay cierta cantidad de materia, por lo tanto hay una G específica, ¿sale? La voy a dejar nada más con G para diferenciarla de esta de acá, no le voy a poner ni 1, ni 2, ni F, pero sería como la del estado 2, ¿sale? Esta es la que no sabemos cuánto vale. Y lo que nos está pidiendo el problema en el inciso A pues es como tal que escribamos una expresión que nos permita calcular G. Acá en lo que nos interesa, que es cuando ya tenemos la mezcla, ¿sale? Aquí no olviden que esto es una mezcla. ¿Sale? Entonces, estaríamos hablando de que de aquí hacia acá es un sistema abierto, ¿sale? Es decir, es un sistema en el que hay intercambio de materia, así como lo estamos considerando, abierto. ¿Vale? Entonces, la expresión, ahora sí, a partir de cuál tenemos que partir para poder escribir una expresión que nos permita calcular G, pues de la fundamental, como siempre lo hemos hecho, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la ecuación fundamental para este tipo de sistemas que estamos explicando aquí? ¿Cuál sería la expresión? Pues para empezar tiene que ser una que nos permita calcular G, ¿sí o no? ¿Es igual a quién? Al volumen por el diferencial de presión menos la entropía por el diferencial de temperatura. Ok. ¿Más quién? Más la sumatoria de pues el potencial químico de la sustancia y por el diferencial del número de moles. La sustancia y muchas gracias. Ok, ¿sale? Esta es la expresión que nos ajusta para este tipo de sistema que estamos evaluando. Si fuera un sistema cerrado, es decir, en el que no ocurre esto que estamos diciendo aquí, pues el último término, este de aquí, sería, no se pone, ¿sale? Pero como estamos hablando de un sistema que es abierto, ese término sí existe y se tiene que escribir en la expresión, ¿sale? Ok, ¿dudas hasta ahí? Maestra. Ok, ¿sale? Entonces, bueno, estábamos diciendo arriba que como podríamos considerar temperatura y presión constante aquí cuando estábamos acá, ¿sale? Entonces, eso significa que si la temperatura y la presión constante, estos diferenciales valen 0, ¿sale? Y 0 multiplicado por algo, pues significa que todo esto de aquí vale 0 simplemente. Entonces, la expresión nos va a quedar que el diferencial de G es igual a la sumatoria de los potenciales I por el diferencial del número de moles I, ¿sale? Ok. Por ejemplo, nosotros sabemos que los componentes I son 3. Tenemos al hidrógeno, al nitrógeno y al oxígeno, ¿sale? Son nuestros 3 componentes. ¿Todos de acuerdo? Sí, maestra. Maestra, Ok. Muy bien. Entonces podemos desarrollar esta sumatoria, ¿sí o no? La podemos poner, por ejemplo, que el diferencial de G es igual al potencial del nitrógeno multiplicada por el diferencial del número de moles del nitrógeno más
segundo componente, ¿sale? Potencial del hidrógeno multiplicada por el diferencial del número de moles de hidrógeno más el tercero, el potencial del oxígeno multiplicado por el diferencial del número de moles del oxígeno, ¿sale? Nuestros tres componentes ahí están representados. Ok, entonces de aquí, estos potenciales, este y este, los podemos sustituir por fórmulas, ¿sí o no? Nosotros sabemos, vean, es una mezcla, ¿sale? Entonces estamos hablando para mezclas. El potencial del componente I es igual al potencial del componente I puro más el producto de RT por el logaritmo de la fracción molar de ese componente en la mezcla, ¿sale? De hecho, estas son las tres que calculamos arriba en negro, ¿sale? Para cada uno de los componentes. Eso significa que yo puedo escribir esta expresión en verde para, pues para cada componente, vaya, puedo escribir el potencial del nitrógeno, también puedo escribir el potencial del hidrógeno y aparte también puedo escribir el potencial del oxígeno, ¿sale? Entonces, si aplico esta fórmula aquí abajo para esos tres potenciales, vamos a tener, voy a acercar un poquito, ¿sale? Que el potencial del nitrógeno puro más el producto de RT por el logaritmo de la X de nitrógeno, ¿sale? Escribo la de abajo, el potencial del hidrógeno puro más el producto de RT por el logaritmo de la X de hidrógeno. Bueno, el potencial del oxígeno es igual al potencial del oxígeno puro más el producto de RT por el logaritmo de la fracción molar del oxígeno, ¿sale? Ok. Entonces, de arriba, de las fracciones molares que calculamos, noten, o sea, chicos, noten que estas fracciones molares son siempre en mezcla. Eso significa que las fracciones molares que yo tengo que poner aquí son las que tengo acá en la mezcla, ¿sí o no? Porque acá no tengo nada, acá al inicio, ¿sale? Entonces, esas fracciones molares son justamente estas que calculamos aquí en color verde, ¿vale? Entonces, vamos a cambiarlas. Me va a quedar que bueno, esto es igual al potencial del nitrógeno puro. Le voy a poner nada más una P para escribir menos, ¿sale? Más el producto de RT por el logaritmo, ¿cuánto vale la fracción del nitrógeno? Lo dejamos como 4 sobre 12, ¿verdad? Ok, cambio la siguiente. Potencial del hidrógeno puro más el producto de RT por el logaritmo, ¿cuánto vale la fracción molar del hidrógeno? ¿Cómo la dejamos expresada? Como E sobre 12. N, Ajá, es sobre 12, gracias. Y la última es el potencial del oxígeno puro más el producto de RT por el logaritmo de 8 menos E sobre 12, ¿sí? A ver, chéquenme la fracción, porfa. Sí, maestra. Sí, maestra, así es. Gracias. Ok. ¿Dudas hasta ahí? No, todo bien. Sale. Entonces, ¿sí o no que estas 4 que acabamos de escribir aquí abajo las podemos sustituir ahí en los que marcamos en verde para los potenciales? ¿Sale? Entonces, es lo que vamos a hacer.
Ok, entonces vamos a sustituir. Dime. Nada, le decía que se podía alejar un poquito para ver todo. ¿Ahí o más alejado? Con eso está. Ok. A ver, les doy un minuto para que copien. ¿Listos? ¿Continuamos? Ok, entonces vamos a sustituir estas expresiones que escribimos en negro en la formulita de arriba, ¿sale? Entonces nos va a quedar que el diferencial de G es igual al potencial del nitrógeno puro. Vean, voy a escribir primero el potencial, ¿sale? Sería el potencial del nitrógeno puro más el producto RT por el logaritmo de 4 sobre 12. Si lo pusieran en decimal está bien, ¿sale? Multiplicado por el diferencial del número de moles del nitrógeno, ¿sale? Vamos por el segundo, más el potencial del hidrógeno, que es la segunda fórmula, que es el potencial del hidrógeno puro, más el producto RT, logaritmo de E sobre 12, multiplicado por el diferencial del número de moles del hidrógeno, ¿sale? Más, voy a escribir el último, el potencial del oxígeno, que el potencial del oxígeno puro, más el producto RT, logaritmo de 8 menos E sobre 12, multiplicado por el diferencial del número de moles del oxígeno. ¿Vale? Ahora sí. Esta última expresión negra que acabamos de escribir, en realidad ya es una expresión para calcular G, nada más que no está integrada, entonces lo que nos falta es básicamente integrarlo, ¿sale? Vean que aquí estas Cs en realidad son constantes, ¿sale? Entonces quedan ahora sí que fuera de la integral. Entonces yo integro aquí desde una G inicial que vale 0 hasta un valor de G final, le voy a llamar simplemente G como lo dibujé arriba en el dibujo, ¿sale? Y aquí todos los paréntesis, todas las expresiones del potencial son constantes, eso significa que yo nada más integro aquí, aquí y aquí. ¿Desde dónde? Desde nuestras condiciones iniciales, que por ejemplo es el número, oye, ya no me va a caber, a ver. Ok, es que no me cabe, dejé muy junto esto, a ver, déjenme lo separo. Denme un segundo, ahorita lo separo para ponerle los límites. Está resistiendo esto, a ver. Ok,
Creo que es lo más que lo puedo separar. Ahí lo dejo, ¿sale? Ok, entonces aquí los límites en las diferenciales de los números de moles, pues vamos de un número de moles para el nitrógeno inicial hasta un número de moles de nitrógeno final que le llamamos N número de moles de nitrógeno, ¿sale? De acuerdo a la nomenclatura que usamos arriba. Ahí aquí le puse 0 y es una I. ¿Sale? La siguiente integral queda igual, ¿sale? Vean, es integral del número de moles del nitrógeno desde un número de moles de hidrógeno inicial que vale 0, acuérdense con lo de los globitos al inicio, hasta un número de moles de hidrógeno final que le llamamos nada más así, la mezcla, ¿sale? Y la última también, desde un número de moles de oxígeno inicial hasta un número de moles de oxígeno final, ¿sale? Ok, entonces vamos a integrar. Bueno, vamos a escribir la expresión integrada, ¿sale? La voy a escribir desde el otro lado. Yo creo que la voy a subir para allá, para más fácil. A ver, la voy a poner ahí arriba para que escribamos ahí la secuencia, ¿sale? No me salió completa, ¿verdad? ¿Alguien se fijó? Ok, a ver, déjenmela. Ah, no me acabé. No, la dejo mejor ahí donde está. Ok, a ver, anótenla en su libreta para que ahorita me ayuden a escribir. Muy bien, vamos a escribir la forma integrada, ¿sale? Entonces nos va a quedar aquí vamos, ¿sale? La integral de la diferencial de g, pues nos queda desde una g final hasta una g inicial, pero nosotros sabemos que esta g inicial vale 0, ¿sí o no? Por el tipo de sistema con el que estamos trabajando, ¿sale? Es igual al potencial del nitrógeno puro por el producto RT del logaritmo de 4/12 multiplicado, ahora sí la integral del diferencial del número de moles de nitrógeno sería número de moles de nitrógeno menos el número de moles de nitrógeno inicial. De acuerdo a cómo planteamos el problema, esto vale 0 porque al inicio no había, ¿sale? Vamos por el siguiente. Sería más el potencial, primero todo lo constante, ¿sale? El potencial del hidrógeno puro más el producto RT por el logaritmo de E/12
la integral, ¿sale? Es la del hidrógeno, sería el número de moles del hidrógeno final menos el número de moles del hidrógeno inicial. Pero nosotros sabemos también que esto vale 0 porque al inicio no teníamos materia, ¿sale? Y el último término más el potencial del oxígeno puro más el producto de RT por el logaritmo de es 8 menos E entre 12 por el número de moles del, ¿cómo será? Es del oxígeno, ¿verdad? Menos el número de moles del oxígeno inicial, ¿sale? Esos números de moles del oxígeno inicial también valen 0, ¿sale? Entonces vean que ahí ya se nos está simplificando bastante la expresión. Y ahora, por otro lado, estos términos que les voy a marcar en rojo, estos potenciales de, por ejemplo, del nitrógeno puro, el potencial del hidrógeno puro, más el potencial y el potencial del oxígeno puro, ¿cuánto valdrán de acuerdo al problema que hicimos ayer? 0. También cero. Podemos estimar como 0, ¿sale? Entonces, esto es 0, este y este. Entonces, vean que ya es una expresión más sencilla. Si la reescribimos, nos quedaría que G es igual. Vean que, por ejemplo, este producto RT es constante en todos los términos, entonces lo voy a factorizar, ¿sale? Para no escribirlo tanto, lo voy a poner aquí al inicio y lo voy a poner el corchete de toda la expresión, ¿sale? Nos va a quedar logaritmo de 4 sobre 12 multiplicado por el número de moles del nitrógeno más logaritmo de E sobre 12 multiplicado por el número de moles del hidrógeno, ¿sale? Lo último más, ¿quién sobrevive? El logaritmo de 8 menos E sobre 12 multiplicado por el número de moles del oxígeno, ¿sale? Maestra. Dime. Ay, sí, a ver, se me fue la onda. ¿Por qué dijo que el potencial químico de las sustancias puras era 0? Ah, es por lo que estuvimos resolviendo en el problema de ayer. Acuérdense que este potencial se refiere a cuando están puros y solitos. Entonces, como al inicio están puros y solitos, por la definición recuerden que el potencial es como la tendencia de escape. Entonces, si están puros y solitos en una sola fase, no tienen con quién mezclarse, entonces se aproximan como 0. Los pueden aproximar así. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, chicos, nosotros ya conocemos estos números de moles que les estoy circulando, que son los números de moles en la mezcla. Ya los conocemos, ¿sí o no? Por ejemplo, sabemos que el número de moles del nitrógeno vale... ¿cuánto valía? 4. Este vale, el número de moles del hidrógeno es dato del ejercicio, vale 8 menos E, ¿no? Y el número de moles del oxígeno... Ah, no, perdón, el del nitrógeno vale E. Chequen sus datos del inicio, ¿sale? Y este del número de moles del oxígeno vale 8 menos E, ¿sale? ¿Sí o no? Sí. Entonces esa expresión la podemos simplificar todavía más para que nos quede que G es igual al producto RT. Lo voy a dejar factorizado aún, ¿sale? Esta como es constante la voy a poner acá. Sería 4 por el logaritmo natural de 4 sobre 12, ¿sale? Más, aquí la E es constante, entonces la voy a poner antes también del logaritmo. Me va a quedar E por el logaritmo de E sobre 12. Y el último sale más. Este es constante, lo voy a poner antes del logaritmo, que sería 8 menos E, multiplicado por el logaritmo de 8 menos E sobre 12.
¿sale? Esta sería mi expresión simplificada. Y de hecho es la expresión matemática que nos está pidiendo el ejercicio. Muy simplificada, pero pues ya es la misma, ¿sale? Recuerden que el ejercicio nos estaba pidiendo una expresión que nos permitiera calcular el valor de G. Entonces, si ustedes sustituyen en esta, vean que aquí G depende básicamente de E, que tiene un valor fijo de número de moles. No sabemos cuánto vale, pero tiene un valor fijo simplemente, ¿sale? ¿Dudas? No, maestra, todo bien. Ok, muy bien, chicos. Entonces, el inciso B nos pedía que calculáramos ¿qué? ¿El qué? Ok, el inciso B se los voy a leer. Dice, calcule el valor de n, en nuestro caso se llama e, ¿sale? Recuerden que le cambiamos la letra. Calcule el valor de e, es decir, cuánto vale e, cuando el g de la mezcla, que es esta expresión de aquí, se ubica en el mínimo, ¿sale? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay varias formas. Dado que nosotros ya obtuvimos esta expresión maravillosa que nos permite calcular G en términos de E, podemos calcular esto muy sencillamente. Por ejemplo, si ustedes tabulan, por ejemplo, le dan valores a E y luego sustituyen en la expresión que obtuvimos aquí arriba marcada en amarillo, van a calcular el valor de G, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que E es un número referente al número de moles. Entonces, el número de moles, pues tiene que tener un valor positivo. Entonces, por ejemplo, le podrían dar valores como 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Luego lo sustituyen en la expresión amarilla. Bueno, en la expresión marcada en amarilla y les va a dar un valor determinado para cada uno de estos valores, ¿sale? Cuando ustedes grafiquen estos valores, pues van a obtener una curva que va a ser E en moles y de este lado van a tener G, ¿sale? Ya nada más es cuestión de poner las unidades adecuadas aquí en R y pues la temperatura es constante para que puedan sustituir, ¿sale? Recuerden que la temperatura vale 300 Kelvin y la R que pongan aquí tiene que tener unidades de energía porque estamos buscando energía, ¿sale? Por ejemplo, kilojoules por mol o pues simplemente joules por mol, lo que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, cuando ustedes esta tabla la lleven a un gráfico, les va a dar una curva que ahorita no me acuerdo, pero es, vamos a suponer que es algo así, ¿sale? Entonces, visualmente, si ustedes hacen esto en Excel, pueden extender tantos valores de E como sea necesario, ponen la fórmula y luego hacen la gráfica y visualmente ustedes pueden identificar mínimo, ¿sí o no? Vean que aquí el valor de G es mínimo y este es otro valor de G mínimo entre este y el de aquí. Este sería el valor que nos interesaría porque es el que está más pequeño, más mínimo, ¿sale? O la otra forma en cómo lo pueden hacer, este sería pues básicamente como el método gráfico para encontrar ese valor que les pide, ¿sale? La otra forma en cómo pueden obtener el mínimo es con la derivada. Si ustedes se acuerdan de sus clases de cálculo diferencial, la derivada es la pendiente de la recta tangente de la curva, ¿sale? Entonces, la otra forma es con la derivada, usando cálculo diferencial, ¿sale? Entonces, no sé, bueno, ¿alguien se acuerda cómo buscar los mínimos con la derivada? No, ¿verdad? Sí. ¿Podría repetir la pregunta? Ajá, cómo buscan un mínimo de una función usando la derivada? Ya no se acuerdan, ¿verdad? Miren. Que no era con, o sea, se podía hacer como con la segunda derivada y si el valor que nos daba era mayor, ese era el mínimo o algo así, ¿no? Sí,
Lo pueden hacer con la primera o la segunda. La forma más sencilla es con la primera derivada. Por ejemplo, vean la función marcada en amarillo. Ustedes que tienen que g es una función de e, ¿sale? Eso significa que ustedes pueden derivar g con respecto a e y van a obtener aquí una derivada. Cuando esta función la igualen a 0, eso significa que aquí ustedes tienen un mínimo o puede ser un máximo, ¿sale? ¿Por qué se iguala con 0? Por ejemplo, imagínense que esta es la curva, ¿sale? Que les dio esta gráfica. Entonces, la derivada, por ejemplo, este es un valor mínimo, ¿sale? Nosotros lo sabemos y la tangente va más o menos así. Entonces, si notan, esta tangente no tiene pendiente, es decir, la pendiente de esta recta tangente es 0. Por eso es que esta se iguala a 0 para buscar un mínimo o un máximo. Aquí el problema es que en el máximo también la pendiente es 0. Entonces, cuando ustedes igualan esta derivada a 0 y despejan, van a encontrar un valor de, pero hay dos opciones. Ese valor de puede ser para un mínimo o puede ser para un máximo. Entonces, el segundo paso es corroborar si es un mínimo o un máximo. Y eso lo pueden hacer, por ejemplo, dándole valores de, por ejemplo, no sé si aquí encuentran que cuando g es igual a 0, lo encuentran para un valor de igual a 2, ¿sale? Lo que hacen es luego darle valores de antes y después del punto donde encontraron el mínimo o el máximo, por ejemplo 1.9, y le dan también otro valor de 2.1. Si ven que los valores son así, pues es un mínimo, los valores de g, ¿sale? Y si les da valores de g así, pues es un máximo, ¿sale? Entonces matemáticamente así es como lo podrían hacer. Sin embargo, en este caso, es más fácil hacerlo así de forma gráfica, sobre todo porque pueden usar Excel, ¿sale? Ya nada más extienden aquí tantos valores como sea necesario, grafican y visualmente ustedes pueden identificar bien rápido el mínimo, ¿sale? Entonces, la forma que yo les sugiero que lo hagan es así, pero si ustedes prefieren este segundo método, claro que también lo pueden hacer así. Ya depende qué tan confiados se sientan para derivadas, que no es muy difícil derivar esta expresión, pues está sencilla, pero lo pueden hacer por cualquiera de estos dos métodos, ¿sale? Entonces, yo lo hice por este método y encontré que el valor de E mínimo más o menos anda rondando 4, ¿sale? Entonces lo que les voy a encargar es que construyan esta gráfica y vean dónde está el mínimo, el valor mínimo, ¿sale? Más o menos les debe dar aproximado a 4. Y ese es el valor que estamos buscando para el inciso E, que sería el valor de E, donde G es el mínimo. El inciso C lo que les pide es que determinen ese valor de G mínimo, es decir, nada más es, pues, por ejemplo, si aquí fue 4, pues este número de G es el que sería el inciso C, ¿sale? Que es lo segundo que les pide, es como si les pidiera el par de datos nada más, ¿sale? Sí, se entendió, chicos. Es que ya no vamos a alcanzar a terminarlo. Pero, ¿hay dudas? No, maestra. No, maestra. Ok. Miren, lo hacen en Excel, lo checan y el jueves en la clase, en 5 minutos, hacemos la gráfica y lo revisamos todos juntos para que pues no se queden dudas, ¿sale? Entonces lo intentan y el jueves lo revisamos rapidito en clase. Y chicos, el jueves de esta semana sí va a haber laboratorio, va a ser un ejercicio para resolver, para que estén ahí al pendiente, se los libero a las 11 en punto para que lo puedan hacer. Y con relación a eso de los ejercicios de las prácticas, les platico que de esos ejercicios solamente voy a atender dudas de 12 a 1 dentro del horario del laboratorio, ¿sale? Ya después no voy a estar atendiendo dudas, por eso como que les puse un horario bien específico, ¿sale? Y así es como me aseguro de que lo resolvieron durante el horario de clases, ¿sale? Para que, por favor, si tienen dudas con el ejercicio que les voy a dejar en el laboratorio, me inviten a su reunión el jueves entre 12 y 1, ¿sale? Yo voy a estar ahí pendiente
y entro a su reunión y ya les ayudo a resolver la duda que tengan, ¿sale? ¿Sí? Sí, maestra. Maestra, gracias. Chicos, entonces nos vemos el jueves en la hora de clase y con los que tengan dudas, pues los veo en la mañana, ¿sale? Se cuidan mucho y que tengan bonita tarde. Igualmente, gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Chicos.